La historia de los observadores es de misterio, poder y traición. Estos seres celestiales, mencionados en el antiguo libro de Enoc, fueron enviados para guiar a la humanidad, pero terminaron formando parte de su caída. Compartieron conocimiento prohibido que cambió el curso de la historia y sabiduría que trajo avance y destrucción. Pero ¿por qué su historia está escondida de nosotros? Sean bienvenidos al canal. Las escrituras no reveladas y en el vídeo de hoy vamos a provocar un debate, así que quédense con nosotros mientras descubrimos los secretos de los observadores, explorando su rebelión, sus actos prohibidos y los efectos en cascada que aún se pueden sentir en nuestro mundo. Pero antes de continuar, les pido que dejen su like y la ciudad desde donde me están viendo. Me encantaría saberlo, su presencia es un honor para mí. Entonces, ¿quiénes eran los vigilantes? Según el libro de Enoc, un antiguo texto judío de alrededor del 300 a.C., los vigilantes no eran ángeles comunes. Eran un grupo selecto, escogido por Dios para una misión sin igual: supervisar a la humanidad en sus inicios. Su propósito era profundo pero delicado: observar, guiar y proteger a la frágil raza humana mientras daba sus primeros pasos inciertos hacia la existencia. En aquel entonces, la humanidad era incipiente e indómita, apenas arañando la superficie de su potencial. La vida era simple, pero impredecible, llena de belleza y lucha. Se estaban formando comunidades, pero la supervivencia a menudo parecía una batalla contra los elementos. En su sabiduría, Dios consideró oportuno designar a los vigilantes para esta tarea sagrada, no para interferir, sino para guiar silenciosamente, asegurando que la humanidad creciera en armonía con los principios divinos. Los vigilantes eran seres excepcionales, eran ángeles de inmensa sabiduría y poder, elegidos por su disciplina y devoción. Su función era actuar como guardianes, una línea invisible entre los reinos divino y mortal. Desde su posición privilegiada en el cielo, observaban las alegrías y las tristezas de la humanidad, su perseverancia y su fragilidad. La humanidad no era perfecta, pero tenía una chispa, un potencial imprevisible e indómito que fascinaba incluso a los ángeles. Pero ¿qué ocurre cuando aquellos encargados de guiar a la humanidad comienzan a cuestionar sus propios roles? ¿Y si su fascinación se convierte en algo prohibido? Es aquí donde la historia de los vigilantes toma un rumbo dramático, que cambiaría no solo a los vigilantes, sino el curso de la humanidad para siempre. Los vigilantes no solo observaban, actuaron, y sus acciones sacudirían la estructura misma de la creación. Todo comenzó con curiosidad, quizás incluso admiración. Pronto, esa admiración se transformó en algo mucho más peligroso. La belleza de la vida humana, la complejidad de las emociones y sí, la fascinación por las mujeres humanas fueron demasiado para algunos de ellos. ¿Sabías esto? Escríbenos en los comentarios. Un ángel, Semyasa, no pudo resistirse. Vio algo extraordinario en la humanidad, algo indomable, pero lleno de potencial. Pero sabía de los riesgos. Este tipo de contacto con la humanidad estaba estrictamente prohibido. Aún así, no podía ignorar sus deseos. Entonces ideó un plan. Si caía, no caería solo. Semyasa reunió a otros y los convenció de hacer un juramento de rebelión. 200 ángeles prometieron abandonar sus puestos celestiales y descender a la tierra para actuar según sus deseos, sin importar el coste. Y ahí fue donde todo cambió. Este fue el comienzo de algo mucho mayor, algo que repercutiría a lo largo del tiempo. Así que quedaos con nosotros porque la historia de los vigilantes está lejos de terminar. Lo que hicieron no fue solo una traición. Podría haber sido la chispa de un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Los vigilantes no vinieron a la tierra con las manos vacías. Trajeron dones y conocimientos poderosos y transformadores que impulsaron a la humanidad de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Pero, como la historia ha demostrado, el conocimiento es un arma de doble filo. Lo que los vigilantes nos dieron moldeó la civilización, pero también desencadenó el caos. Empecemos con Azazel. Entre los 200 vigilantes, su nombre destaca, y con razón. Azazel introdujo la metalurgia a la humanidad, enseñándonos a forjar armas de hierro y bronce. Esta fue una lección de maestría.
Con armas, los humanos ya no necesitaban depender de la fuerza bruta o de la superioridad numérica. El poder ahora podía ser ejercido por aquellos que controlaban las herramientas de guerra. Las batallas se volvieron más sangrientas y los conflictos aumentaron a medida que las tribus luchaban por territorio, recursos y venganza. Las armas trajeron poder y el poder generó violencia. Pero Azazel no se detuvo ahí. También reveló los secretos del adorno. Joyas, maquillaje y otros símbolos de belleza se extendieron. Lo que hoy puede parecer inofensivo, en la antigüedad era toda una revelación. Esos regalos generaron vanidad y deseo, alimentando la envidia, la seducción y la manipulación. Los vigilantes introdujeron a la humanidad a un mundo donde la apariencia podía ser un arma tan peligrosa como cualquier espada. Mientras Azazel moldeaba las herramientas físicas de la tierra, otro vigilante, Cocabel, dirigió la mirada de la humanidad hacia el cielo. Él nos enseñó la astrología, el estudio de las estrellas y los secretos de los movimientos celestes. Para los primeros humanos esto fue revolucionario. El cielo, antes una extensión desconocida, ahora se convertía en un mapa cósmico, capaz de predecir las estaciones, navegar por nuevas tierras e incluso predecir eventos futuros. Pero con este conocimiento llegó otra tentación, el deseo de controlar el destino. Armaros enseñó el arte de los encantamientos y las maldiciones, introduciendo a la humanidad al mundo de la brujería. Estas enseñanzas abrieron las puertas a la manipulación del mundo natural y de otras personas. La magia, antes oculta en las sombras, se convirtió en una herramienta usada por aquellos que buscaban poder. Al principio, estos dones parecían bendiciones. La agricultura floreció, las sociedades se volvieron más organizadas y la humanidad comenzó a ejercer control sobre su entorno. El conocimiento de los vigilantes sentó las bases de las primeras civilizaciones. Pero este progreso tuvo un coste. Las armas llevaron a la guerra. La vanidad alimentó la corrupción. La magia y la astrología, antes herramientas de admiración, se convirtieron en fuentes de miedo y manipulación. El libro de Enoc describe cómo la mayor consecuencia de la rebelión de los vigilantes fue la creación de los Nefilim. Estos seres híbridos, nacidos de uniones prohibidas entre ángeles y humanos, eran gigantes en todos los sentidos de la palabra. Su tamaño físico solo era comparable a sus apetitos, de comida, de poder y de destrucción. El libro de Enoc describe cómo los Nefilim consumieron los recursos de la tierra, transformando tierras fértiles en desiertos. Su presencia perturbó el equilibrio de la propia naturaleza, dejando un rastro de devastación. No fue solo el dominio físico de los Nefilim lo que aterrorizó a la humanidad, sino su corrupción moral. Se decía que los Nefilim heredaron los peores rasgos de sus padres angelicales y humanos: arrogancia, avaricia y sed de control. Eran tiranos, y su reinado de terror llevó a la humanidad al borde del abismo. Mientras la humanidad se sumía en el caos, los cielos no podían permanecer en silencio por más tiempo. La rebelión de los vigilantes no solo corrompió la tierra, sino que también desafió el propio orden de la creación. Sus dones desencadenaron guerra, avaricia y destrucción. Sus descendientes, los Nefilim, consumieron los recursos del mundo y propagaron la violencia por toda la tierra. La tierra gemía bajo el peso de sus pecados y el juicio de Dios era inevitable. El libro de Enoc nos cuenta que Dios, al ver la devastación causada por los vigilantes y sus hijos, convocó a sus arcángeles más poderosos para intervenir. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel recibieron la misión de restaurar el equilibrio. Su misión era clara: castigar a los vigilantes, limpiar la tierra y asegurarse de que tal rebelión nunca más ocurriera. El primer objetivo fue Azazel, como arquitecto de la corrupción de la humanidad. Enseñando los secretos de las armas, de la vanidad y del conocimiento prohibido, su castigo fue rápido y severo. Azazel fue atado de pies y manos y arrojado a un pozo oscuro e irregular bajo la tierra. Los arcángeles lo cubrieron con piedras afiladas, sellándolo en una prisión eterna. Allí permanecería ciego por la oscuridad hasta el día del juicio, cuando enfrentaría su destino final. Semyasa, el líder de los vigilantes, no era menos culpable. Aunque no había compartido tanto conocimiento como Azazel, él orquestó la rebelión y llevó a sus hermanos al pecado.
Semyasa fue arrojado al abismo junto con los otros vigilantes, encadenado bajo las montañas. Sus gritos de desesperación resonaron por toda la tierra mientras esperaban el ajuste de cuentas divino. Pero el castigo de los vigilantes no fue el final de la purificación. Los Nefilim, esos híbridos monstruosos nacidos de uniones prohibidas, representaban una amenaza aún mayor. Su propia existencia era una afrenta al orden natural. Demasiado poderosos y numerosos para ser derrotados por manos humanas, fueron arrasados por el gran diluvio. Este evento cataclísmico, registrado no solo en el libro de Enoc, sino en innumerables culturas alrededor del mundo, fue un reinicio, un acto divino para lavar los pecados de los vigilantes y sus creaciones. El diluvio marcó el final de una era. La tierra fue purificada, pero las cicatrices de la rebelión de los vigilantes permanecieron. Su influencia perduró en el conocimiento que compartieron, en las ruinas de las civilizaciones que corrompieron y en los mitos y leyendas que se transmitirían de generación en generación. Pero ¿qué pasó con los propios vigilantes? El libro de Enoc nos cuenta que fueron aprisionados bajo la tierra, presos en la oscuridad y el tormento. Estos seres angelicales, antes venerados como guardianes, ahora estaban condenados a una eternidad de sufrimiento. Y sin embargo su historia no termina ahí. Algunas tradiciones sugieren que la prisión de los vigilantes no duraría para siempre. El libro de Enoc sugiere un juicio final, un momento en el que los vigilantes serían liberados de su prisión para enfrentar el veredicto final de Dios. Su destino, al igual que su historia, permanece un misterio. ¿Fueron realmente derrotados o su influencia aún perdura en el tiempo? La caída de los vigilantes sirve como una advertencia sobre los peligros de desafiar la ley divina y las consecuencias de ejercer conocimiento sin sabiduría. Pero también plantea preguntas sobre la propia humanidad. Si los vigilantes fueron castigados por su rebelión, ¿qué nos dice eso sobre el conocimiento que dejaron atrás? Aún más aterradora es la idea de que la historia de los vigilantes puede no haber terminado. En algunas interpretaciones, su prisión bajo la tierra no es una derrota final, sino una pausa. Podrían volver algún día, y si lo hicieran, ¿qué encontrarían? ¿Una humanidad que ha alcanzado su potencial o una que ha repetido los mismos errores que ellos mismos provocaron? Mientras tanto, Semyasa, Azazel, Kokabel y Armaros no fueron los únicos guardias de los cielos que desaparecieron en la oscuridad. Escondidos en los anales de textos antiguos y tradiciones orales, se encuentran susurros de otros observadores que, aunque menos conocidos, no fueron menos impactantes. Entre ellos, Penemu era venerado como el guardián de los secretos, un ser de profundo intelecto y curiosidad. Al contrario que Azazel, que trajo herramientas de guerra tangibles, el don de Penemu fue sutil, pero transformador: el arte de escribir. Antes de la llegada de Penemu, la humanidad dependía únicamente de las tradiciones orales para transmitir su conocimiento. Las historias eran pasajeras, se perdían a lo largo de las generaciones. Pero Penemu introdujo la palabra escrita, una herramienta que podía preservar las ideas indefinidamente. Con este don llegó el poder de la memoria, de la cultura y de la historia. La humanidad comenzó a registrar sus logros, a cartografiar sus tierras y a escribir sus leyes. Sin embargo, como todos los dones de los observadores, el conocimiento de Penemu tenía un lado más oscuro. La escritura también permitía el engaño. Las mentiras podían escribirse en piedra, las conspiraciones podían planearse con tinta y la propaganda podía difundirse entre las tribus. La verdad, que antes solo podía ser alterada por la memoria, se convirtió en algo que podía ser manipulado por aquellos que empuñaban la pluma. Algunas leyendas sugieren que Penemu se arrepintió de su regalo al ver cómo la humanidad distorsionaba su creación para fines egoístas. En las sombras susurró advertencias, pero no fueron escuchadas. Cuando los arcángeles descendieron para aplicar el juicio divino, el castigo de Penemu fue vagar por el vacío, con su voz silenciada para siempre, una trágica ironía para el escriba de la humanidad, Sariel, cuyo nombre significa mandamiento de Dios. Era un guía celestial encargado de enseñar a la humanidad los secretos del cosmos. En la era anterior a los telescopios y brújulas, él revelaba los movimientos de las estrellas, los ciclos de la luna y el ritmo del tiempo celestial. Las enseñanzas de Sariel permitieron que las civilizaciones antiguas navegaran por vastos océanos,
plantaran cultivos en sincronía con las estaciones y miraran hacia arriba con un sentido de propósito y admiración. Pero a medida que la comprensión de la humanidad sobre los cielos crecía, también crecía su arrogancia. Las estrellas, antaño símbolos del misterio divino, se convirtieron en herramientas de control. Los reyes consultaban a astrólogos para predecir guerras. Los sacerdotes manipulaban los eclipses lunares y solares para solidificar su poder. El equilibrio cósmico que Sariel buscaba compartir fue corrompido por la sed de dominación de la humanidad. Sus enseñanzas, originalmente destinadas a iluminar lo divino, fueron usadas para forjar cadenas de destino. El destino de Sariel también está envuelto en misterio. Algunas tradiciones afirman que fue arrojado al abismo junto con Semyasa y Azazel, encadenados bajo la tierra. Otros susurran que aún vaga por los cielos un espíritu inquieto, lamentando las estrellas que él esperaba que guiaran a la humanidad a la iluminación. Tamiel, o la perfección de Dios, era el guardián de las profundidades. Su dominio eran las aguas, los océanos, los ríos y las profundidades invisibles de la tierra. Tamiel enseñó a la humanidad los misterios del agua, revelando cómo aprovechar su poder para la supervivencia y la prosperidad. Desde el riego hasta los primeros barcos rudimentarios, sus dones transformaron sociedades nacientes en comunidades prósperas. Sin embargo, las lecciones de Tamiel iban más allá de la práctica. Él habló sobre la naturaleza sagrada del agua y cómo puede purificar el alma y conectar a la humanidad con lo divino. Pero en manos de la humanidad, incluso este don fue corrompido. Rituales destinados a la purificación se convirtieron en herramientas de coerción. Los ríos fueron envenenados durante la guerra y los mares no eran vistos como sagrados, sino como reinos a conquistar. La traición de Tamiel a su misión celestial fue sutil y su descenso gradual. Su fascinación por el ingenio de la humanidad lo cegó para su avaricia. Cuando los Nefilim se levantaron, consumiendo los recursos de la tierra, Tamiel presenció la devastación causada por sus enseñanzas. Se dice que su castigo fue único. Preso bajo el océano que un día amó, Tamiel fue condenado a escuchar los gritos interminables de las aguas que él traicionó. Quizás el más enigmático de los observadores olvidados sea Gadriel, y su historia solo se recuerda en fragmentos. A diferencia de sus hermanos, el regalo de Gadriel para la humanidad no fue de creación, sino de destrucción. A menudo se le atribuye la introducción a la humanidad del concepto de guerra, enseñándoles estrategias de batalla y la construcción de fortificaciones. Pero su influencia fue más profunda. El nombre Gadriel también está ligado a la tentación. Algunos relatos sugieren que fue él quien susurró a Eva en el jardín del Edén, plantando la semilla de la desobediencia que resonaría a lo largo de la historia. Ya sea este relato literal o metafórico, habla de su papel como manipulador y una figura que confundió los límites entre la voluntad divina y la libre elección humana. La caída de Gadriel fue rápida y severa. Al contrario que Azazel, cuya rebelión fue audaz y directa, la influencia de Gadriel fue insidiosa, extendiéndose como un contagio por los corazones de los hombres. Por esta razón, fue arrojado a la oscuridad total y su nombre fue borrado de los registros de los justos. Sin embargo, ecos de sus enseñanzas permanecen en cada conflicto, cada traición y cada acto de desafío. La caída de los vigilantes tenía como objetivo borrar su influencia del mundo. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que las historias monumentales como esta no desaparecen sin más. Puede que los vigilantes estén presos bajo la tierra, pero su legado resuena en culturas, mitos e incluso en interpretaciones modernas de los orígenes y del pasado de la humanidad. Tomemos como ejemplo a los Nefilim, gigantes nacidos de uniones prohibidas entre los vigilantes y los humanos. Según el libro de Enoc, estos seres eran inmensos en tamaño y apetito, causando estragos en el mundo. Pero realmente desaparecieron después del diluvio. Sorprendentemente, historias de gigantes aparecen en culturas de todo el mundo, haciéndose eco de la descripción de los Nefilim. Los titanes griegos, seres imponentes de inmenso poder, desafiaron a los dioses y encontraron destinos trágicos. Los Jotun nórdicos, feroces y colosales, a menudo entraban en conflicto con los divinos Aesir. Las leyendas nativas americanas también hablan de gigantes que antaño vagaban por la tierra, moldeando el terreno con su enorme fuerza. ¿Son estos meros mitos o reflejan recuerdos fragmentados del reinado de los Nefilim?
Los paralelismos entre las diferentes culturas son impresionantes. Aunque separadas por grandes distancias y periodos de tiempo, numerosas civilizaciones hablan de la existencia de seres poderosos y gigantescos que causaron asombro y destrucción. Estas similitudes son demasiado consistentes para ser descartadas como mera coincidencia. Sugieren una memoria antigua y compartida que trasciende las fronteras culturales, apuntando a una experiencia o comprensión colectiva de estas figuras colosales. Estas leyendas continúan resonando, alimentando la idea de que los vigilantes y sus descendientes prohibidos dejaron una huella imborrable en la historia y la mitología humanas. Y luego está el conocimiento que los vigilantes compartieron. Sus enseñanzas prohibidas podrían ser la clave para comprender los misterios de estructuras antiguas, como las grandes pirámides de Giza, las colosales ruinas de Baalbek o el enigmático Göbekli Tepe. Estas maravillas arquitectónicas desafían las capacidades que normalmente se atribuyen a las civilizaciones de su época, planteando preguntas que los ingenieros y arqueólogos modernos todavía luchan por responder. Tomemos como ejemplo las grandes pirámides de Giza. Cada enorme bloque de piedra caliza pesa varias toneladas, con algunas estimaciones que sugieren que los bloques más pesados pesan más de 70 toneladas. Estas piedras no solo fueron transportadas a lo largo de distancias significativas, sino que también fueron colocadas con extraordinaria precisión, alineando perfectamente las pirámides con los puntos cardinales e incluso con eventos celestes como los solsticios. ¿Cómo se pudo lograr tal precisión y escala sin herramientas o maquinaria avanzada? Del mismo modo, las ruinas de Baalbek, en el Líbano, donde se encuentra el templo de Júpiter, presentan piedras megalíticas conocidas como la piedra de la mujer embarazada. Estos bloques pesan más de 1000 toneladas cada uno, y aún así fueron extraídos, transportados y colocados con una precisión asombrosa. Las grúas modernas tendrían dificultades para levantar tales pesos, y mucho menos para maniobrarlos en su posición con tanta suavidad como lo hicieron los antiguos constructores. Göbekli Tepe, a menudo considerado el templo más antiguo del mundo, aumenta el misterio. Datado de más de 11.000 años, presenta pilares de piedra esculpidos de forma compleja que pesan hasta 20 toneladas dispuestos en patrones circulares complejos. Su construcción es anterior a la aparición de la agricultura, lo que deja a los historiadores perplejos sobre cómo una supuesta sociedad de cazadores-recolectores pudo haber organizado y ejecutado un proyecto tan avanzado. Estas hazañas parecen casi imposibles de lograr con el conocimiento y la tecnología limitados de la época. Esto ha llevado a algunos a especular que las primeras civilizaciones podrían haber sido guiadas por los vigilantes, quienes compartieron un conocimiento prohibido que permitió a la humanidad ir más allá de sus capacidades naturales. La astrología también lleva la marca de los vigilantes. Las enseñanzas de Kokabel sobre las estrellas parecen haber dejado una huella imborrable en la cultura humana. Los pueblos antiguos construyeron monumentos como Stonehenge y el Círculo de Piedras de Napta Playa, alineándolos con los cielos. Culturas como la maya y babilónica desarrollaron calendarios y sistemas astrológicos complejos con una precisión que sorprende incluso hoy en día. Aunque la ciencia moderna atribuye estos logros a la observación y el ingenio humanos, los ecos de las enseñanzas de los vigilantes dejan a algunos poco convencidos, creyendo que tales avances son demasiado precisos para ser mera coincidencia. Pero la influencia de los vigilantes no termina en el mundo antiguo. En los tiempos modernos, se han entrelazado con teorías sobre vida extraterrestre. Los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas argumentan que los vigilantes no eran simplemente ángeles sobrenaturales, sino entidades avanzadas, que los primeros humanos confundieron con mensajeros divinos. ¿Y si su conocimiento divino fuera simplemente tecnología malinterpretada? Fíjense en las líneas de Nazca, en Perú, por ejemplo. Enormes geoglifos grabados en el suelo del desierto, que se extienden por cientos de metros y representan animales, plantas y formas geométricas. El aspecto más intrigante, estos dibujos solo son totalmente visibles desde el aire, planteando la pregunta de cómo los pueblos antiguos, sin acceso a vuelos o perspectivas aéreas, fueron capaces de crearlos con tanta precisión. Algunos creen que las líneas servían como caminos ceremoniales o calendarios celestes,
mientras que otros especulan que eran pistas de aterrizaje o señales destinadas a seres superiores. Estas enigmáticas formaciones podrían ser evidencias de comunicación o colaboración entre humanos y los observadores, o tal vez una reliquia de su influencia, un testimonio duradero de un conocimiento mucho más allá del alcance de los humanos comunes. Incluso el concepto de los observadores resuena con la ciencia moderna. Teorías como la hipótesis de la simulación sugieren que nuestra realidad podría estar supervisada por seres avanzados, seres asombrosamente similares a los observadores de los textos antiguos. Si ese es el caso, entonces quizás todavía estamos siendo observados, tal vez incluso por esos observadores silenciosos que permanecen en las sombras y esperan el momento de intervenir de nuevo. Y quizás el libro de Enoc confirme esta posibilidad perturbadora. Esto sugiere que la rebelión y el castigo de los observadores podrían no ser un capítulo cerrado. Su encarcelamiento bajo la tierra está alineado con las teorías de la Tierra Hueca, que hablan de vastas regiones inexploradas bajo la superficie del planeta. Leyendas de reinos ocultos como Agartha o Shambhala, supuestamente habitados por seres avanzados y misteriosos, presentan paralelismos intrigantes con la historia de los observadores. Como se mencionó, según algunas interpretaciones, los observadores fueron encarcelados bajo la tierra como castigo por su rebelión, y estos antiguos relatos de civilizaciones subterráneas podrían preservar ecos de esta creencia. Y Agartha y Shambhala se describen a menudo como reinos ocultos de gran sabiduría y conocimiento avanzado, muy parecidos a las enseñanzas prohibidas que los observadores compartieron con la humanidad, ¿verdad? Por último, existe una idea provocadora de que sus enseñanzas estaban codificadas en el ADN humano, una especie de memoria genética esperando a ser activada. Esta teoría sugiere que los rápidos avances de los últimos siglos, desde la revolución industrial hasta la exploración espacial, podrían ser evidencia de que esta programación se está haciendo realidad. La historia de los observadores es más que un simple mito antiguo. Creas o no que estos ángeles existieron realmente, su historia es un recordatorio del peligro del conocimiento. Entonces, ¿qué piensas? ¿Nos están advirtiendo que no repitamos sus errores o están despertando una vez más? Comparte tus pensamientos abajo y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más misterios como este. Que Dios te bendiga y hasta el próximo misterio.